Regreso junto a ustedes. Ustedes saben que normalmente los jueves estamos con nuestra querida abogada Paola Vidal, que amablemente siempre accede a estar con nosotros y nos va ayudando a entender y explicándonos muchas veces situaciones legales que se van dando en el país por ciertos casos que van apareciendo en la prensa y que muchas veces no logramos entender como público en general. Entonces siempre le decimos: Paola, hablemos de tal tema para que la gente, los televidentes, ustedes puedan entender de fondo de qué se trata o en qué está metido tal político o tal situación. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Karina, un gusto verte. Igual, Paola, gracias por haber venido. Y fíjate que en esta oportunidad queremos tocar un tema que está bastante candente en la prensa. Sin embargo, no vamos a hablar del caso exacto, pero de la figura jurídica, legal, que significa, Paola, que es este tema del tráfico de influencias. Está muy en boga en toda la televisión y en toda la prensa este traspaso de fondos que ha habido desde los gobiernos regionales hacia fundaciones, hacia ONG. Sin embargo, quisiéramos ahora hablar no del caso puntual o de los 3 casos puntuales que se están investigando, sino de qué es el concepto, por ejemplo, qué es tráfico de influencias. Bueno, muy importante primero partir siempre de la génesis, ¿cierto? Cuando uno dice tráfico, ¿qué es? Tráfico es movimiento, ¿cierto? Influencia es tratar de que la voluntad de una persona se vuelque hacia un lado donde yo quiero, hacia una decisión, ¿cierto? Eso en términos muy coloquiales, ¿cierto? Y pasa a todo nivel. Bueno, se agrava el tema por una razón bien puntual, porque cuando hablamos del Estado, ¿cierto? Cuando hablamos de los funcionarios públicos, que es cumplir ciertos requisitos para ser funcionario, ¿cierto? Hay que cumplir una cierta estándar, ¿cierto? Porque el funcionario público se rige por el estatuto administrativo, lo hemos hablado, ¿cierto? Y hay una serie de principios que el funcionario público debe cumplir. Y dentro de ello, ¿cierto?, está la probidad como uno de los principios. Y cuando nosotros hablamos de tráfico de influencia, hablamos, ¿cierto?, de la posibilidad que puede existir que un particular, ¿cierto?, o entre funcionarios públicos, ¿cierto?, concordemos en beneficiar, por ejemplo, a un tercero, que puede ser un amigo, un pariente, o incluso puede ser alguien que nos esté ofreciendo, y ella sería mucho más grave, que nos esté ofreciendo, por ejemplo, algún beneficio producto de hacer o no hacer algo respecto al cargo que yo tengo. A ver, ¿cómo así? Voy a poner un ejemplo, Eso. ¿cierto? Pero que es súper concreto, ¿cierto? Nosotros sabemos que en las municipalidades, por ejemplo, hay una unidad que se llama SECPLA, y SECPLA se encarga de la planificación, ¿cierto?, de la comuna, y ella tiene que ver en el fondo con licitar todo aquello que son el aseo y ornato de las comunas, ¿cierto? Cuando nosotros vemos a las personas funcionarios que cortan el pastito, ¿cierto?, que arreglan las plazas. Los residuos domiciliarios también es un tema que se licita en los municipios y en general en las instituciones públicas, ¿cierto? Ahí es donde se podría dar un caso como... Porque en la licitación, si bien hay una ley que dice que yo no puedo elegir así, porque me cae bien, porque antes era así, entonces la ley ha ido detrásito, claro. El derecho siempre va un pasito atrás de la realidad, se detecta, ¿cierto?, una situación y se regula. Entonces antes el amiguismo funcionaba mucho, entonces dijeron en un momento: oye, no, ya esto no puede seguir siendo así, reglémoslo, ¿no? Y como lo arreglamos a través de compras públicas, que usted lo habrá escuchado, ¿cierto? La licitación. Reglémoslo, pongámosle regla. Yo lo digo porque para el público se puede escuchar como arreglémoslo. No, arreglémoslo, normémoslo. Pongámosle límites, normemos. Perfecto. Eso es un tema, por ejemplo, donde el tráfico de influencias, donde, por ejemplo, como les decía, este amiguismo que no se veía mal antes, que yo a mi amigo que tenía una empresa de aseo le dijera: oye, vente para acá a hacer el tema del residuo domiciliario, o en fin. Entonces, como esto no puede ser, porque en la administración pública busca, ¿cierto?, ser transparente por una razón bien puntual, porque usted, señora, señor, yo, todos en el fondo tributamos permanentemente. Compra-venta del pan, tributamos con el IVA. Profesionales, en el fondo, segunda categoría, se nos retiene una cantidad, ¿cierto?, que va al erario fiscal, que se compone en parte de los tributos que pagamos con las distintas acciones que ejecutamos. Entonces, este erario que tiene el Estado, que es parte, que todos en el fondo vamos engrosando este chanchito de las reservas, ¿cierto?, no puede llegar y en el fondo destinarse como cualquiera quiera, sino que tiene que haber una ley, una regla detrás que diga cómo se va a hacer esto. Entonces, traficar influencia significa, en el fondo,
pasar a llevar esta norma de lo que es las compras públicas a través de funcionarios. Ya, pero para que este funcionario me pueda beneficiar a mí. Claro, beneficiar a mí, a una empresa o a un determinado particular. Para ponerle también un atajo a ellos se crea la ley de lobbies, ¿cierto? Porque puede ser que se diera el amiguismo que A ver, espérate. Una cosa es el tráfico de influencia que está normado, está tipificado como delito. Como un delito el tráfico de influencia. Para articular un poco esto, para complementarlo, se crea la ley del lobby. La ley del lobby. ¿Qué significaría qué el lobby? El lobby en el fondo es hacer esta antesala, porque viene la palabra lobby del inglés, ¿cierto? Que es la antesala, como el hall. Sí, claro, ¿cierto? Sí, claro. Y resulta que la ley del lobby nace justamente para evitar esta otra patita, porque estaba este tema del amiguismo, donde yo a mi amigo que tenía una empresa le decía, oye, trabaja acá con nosotros, entonces se regula a través de la ley de compras públicas para transparentar y evitar el trato directo que se llama, ¿cierto? Pero íbamos un paso más allá, puede ser que viniera alguien a hablar conmigo que no fuera mi amigo, pero me quisiera convencer de que su empresa es la mejor, qué sé yo, por sobre la competencia, siendo un poco competencia desleal, porque si tiene la posibilidad de acceder a mí como autoridad, a un alcalde, a un político, ¿cierto? Podría eventualmente convencerme, ¿cierto? Usando sus influencias a través de un amigo, del amigo, del amigo, del padrino, del tío. Ya te entiendo. Para que mi empresa sea beneficiada. Entonces dijeron, sí, el lobby no es malo, o sea, en el fondo vincularse, que los políticos, las personas se vinculen con la gente en general, es bueno. Lo que no es bueno, en el fondo, es que eso influencie mi decisión en el momento en que yo deba legislar o tomar una decisión que influya con el erario público. Ok, Paola, sin embargo, esto es como ir a ofrecer tu producto a una empresa. Como ir a ofrecer tu trabajo a una empresa. Mire, soy tal, sé hacer tal, acá está mi currículum, bla, bla, bla. ¿Por qué sería malo? Porque existe un protocolo para evitar justamente este trato de... Nosotros los seres humanos somos influenciables porque somos una parte racional y una parte emocional. Claro. Entonces puede ser que en el fondo a mí esta persona que viene, que me puede traer un regalo, ¿cierto? A mí me caiga muy bien y eso contamine mi decisión a la hora, en el fondo, de ser objetivo. De ser objetivo al momento de elegir. Ahora, ¿qué pasa si la empresa, por ejemplo, o la persona que está intentando obtener este favor del político, realmente, o sea, hace el lobby y todo lo demás y cae en esta parte antiética, pero sin embargo también es la mejor opción? Claro, es que si es la mejor opción, la ley señala... ¿Se podría justificar? Sí, señala los eventos, por ejemplo, por precio. Yo puedo elegir por precio, por calidad, y el trato directo también está permitido entre las empresas, porque por especificidad a veces hay empresas, por ejemplo, que hacen un producto y solo lo hacen ellos. Por ejemplo, los que hacen placa patente. Hay una sola empresa, digamos, que es parte de la Casa de Moneda, por lo demás, que hace las placas patentes. Entonces, ¿cómo yo voy a licitar si no existe otro que haga ese producto? Claro. Trato directo. Por la urgencia, yo necesito solucionar esto ahora ya, porque el Estado tiene una continuidad que yo no puedo pararla. Entonces, trato directo, hasta cierta cantidad de dinero. Pero la ley del lobby es interesante, ¿por qué? Porque también me dice, en el fondo, a través de esta plataforma, porque hay una plataforma, ¿cierto?, que me dice a mí que si quiero pedir audiencia con el alcalde, con el director jurídico, con algún político, esta plataforma yo ingreso, ¿cierto?, y pido pero yo puedo pedir estas reuniones si yo tengo ciertas temáticas que tocar que se refieren a la labor que estas personas realizan. ¿Ya? Pero en el fondo, cuando ya estás a solas con ellos, puedes contarle lo que tú quieras. Claro. ¿Cierto? Pero por eso es importante regirse por la ley del lobby, y también cuando a mí me hacen un regalo también está permitido. Alguna vez creo que lo hablamos, el tema de la gentileza, que estamos acostumbrados en Chile, ¿cierto? Porque yo diría que nosotros somos bastante buenos para, en el buen sentido de la palabra, en regalonear. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una amiga que trabaja, no sé, en X lugar, nosotros le llevamos un chocolatito, pero no con el ánimo siempre de obtener un beneficio, sino porque le tenemos cariño a un amigo, a una persona, ¿cierto? Claro. O frente a la autoridad, nosotros podemos admirar perfectamente a una autoridad porque lo hace bien, porque es proba, y yo quiero llevarle en el fondo un presente. Eso también está arreglado y normado. Yo puedo llevarle, por ejemplo, un chocolatito, ¿cierto?, que tenga un cierto monto, pero distinto es que yo le lleve un anillo brillante, ¿cierto? Ya.
Entonces, y eso se soluciona ingresando en el fondo a la plataforma de lobby. El regalo que le estoy entregando a esa autoridad. Claro, y a la vez... La autoridad lo ingresa. La autoridad dice, oh, yo recibí una caja de huevos hoy día. Se da mucho en el sur de repente que a uno le regalan gallinitas, ¿cierto? Que le regalan huevos. Pero eso, y a la vez tienes que ingresar el tema que vas a tratar. Por supuesto. No es que yo quiero hablar con el alcalde del clima o de algo que no... Ya, no, perfecto. Solo cosas relacionadas con las materias que establece la ley de lobby, ¿cierto? Y pues, si es que me llegan a llevar a mí como autoridad un regalito, yo como autoridad ingreso este regalito y el monto a promedio de ese regalo. Perfecto. Ahora, puede producirse un problema también en el fondo donde a mí ya directamente viene un XX y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me beneficie y yo le ofrezco tanto. ¿Ya? ¿Y cómo se llama eso? Coima. Se llama coima, efectivamente. Y eso también, bueno, eso evidentemente es un delito. A un funcionario público y está penado, por supuesto. Y hay otra cosa que también se puede hacer cuando yo le digo al otro, oye, evadamos impuestos. O, ¿sabes qué? Mira, tenemos toda esta cantidad que nos asignaron a nosotros como... Claro, como tal cosa pública, como tal servicio. Pero nosotros se la vamos a destinar a Perico Los Palotes porque es nuestro amigo y además nosotros le vamos a sacar un beneficio. Fraude al fisco, que es un tipo de estafa. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué es fraude al fisco? Sí, es un tipo de estafa. Efectivamente, que solo pueden darse entre los funcionarios públicos que asignado una cantidad de dinero para realizar cosas en beneficio de la comunidad, ¿cierto? Lo destinan o lo desvían hacia Paola, otros fines. Pero por ejemplo, si me dices fraude al fisco, porque soy el Ceremi no sé qué, entonces voy a asignar tal cantidad, tengo 100 millones de pesos, no sé, para comprar vacunas. Sí. Entonces digo, sí, pero tengo un amigo que tiene una farmacia, le voy a comprar los 100 millones a él porque él me va a dar 10. Claro. Así es, ¿cierto? Ahí tendríamos dos figuras, tráfico de influencia, ¿cierto? Y tendríamos además el tema de fraude al fisco. Bueno, pero si los 100 millones igual cuestan en cualquier farmacia y a mí como Estado se me entrega el producto y no, ¿cuál es la estafa en esa parte? Donde yo en el fondo, si tuviese que pagar, la estafa se da cuando yo al fisco teniendo que declarar son dos las figuras. Una, donde yo puedo evadir impuestos en el fondo, maquillando cualquier situación en el fondo, ¿cierto? Que parte de ese erario tenía que ir al Estado para engordar este chanchito que yo les decía, que es el erario público. O cuando a mí se me destina como institución pública una cantidad de plata y esa yo la desvío hacia una compra distinta o en mayor cantidad, o si yo tenía que comprar vacunas, no compré vacunas, compré otra cosa. Ya, bueno, pero si sí compré las vacunas... Sí, pero a lo mejor puedo inflar el precio de las vacunas y utilizar más cantidad de plata en el fondo de la que hubiese destinado para hacerlo si no hubiese sido mi amigo. Claro. Porque yo tengo que comprar vacunas, ¿cierto? Pero se cotizan las vacunas, ¿cierto? Se hace el proceso a través de compras públicas. Todo está arreglado. El problema está cuando se desvían los fondos para comprar una cosa distinta o comprarla a un mayor precio, inflando este precio para que me cueste más a mí, para yo recibir esta tajadita, este beneficio en el fondo, ¿te fijas? O yo triangulo y creo algo ficticio, una corporación o fundación de papel, para desviar estos fondos. Y nunca compré las vacunas, nunca hice nada de lo que dije, y a través de esta fundación o corporación, en el fondo, yo triangulo y esa platita va a dar a mi bolsillo al final. ¿Cómo así, Paola? Sí. Las fundaciones y corporaciones son... Espérate, me da la sensación que se te cayó el micrófono, sí, ¿o no? Puede ser. Sí, se me cayó. Se te cayó. Sí. Paola, a ver, ¿cómo sería esta triangulación? Esta triangulación se da de la siguiente forma. Hablábamos alguna vez, ¿cierto?, que uno puede crear corporaciones y fundaciones, los particulares creamos fundaciones y corporaciones que son personas jurídicas sin fines de lucro, dice la ley, versus las sociedades que tienen fines de lucro, ¿cierto?, que están hechas para producir un bien y cobrar por él. Las fundaciones y corporaciones no, están pensadas en la beneficencia, ¿cierto? Entonces son a veces, no siempre, yo no digo que todas las corporaciones y fundaciones se presten para eso, no. Pero se da muchas veces que yo creo de papel una corporación o fundación que nunca pretendí en el fondo que beneficiara a nadie y a través de esa institución sin fines de lucro yo triangulo, o sea, yo digo, a ver, por ejemplo, voy a pedir que esta corporación o fundación que tiene dentro de su giro hacer, por ejemplo, no sé, tener un consultorio, un vacunatorio, siguiendo con la idea del vacunatorio. Claro. Y yo digo, entonces esta corporación, fundación va a ser la que yo voy a hacer un trato directo porque ya tiene profesionales especializados, no sé qué, no sé cómo, y a ella en el fondo le asigno estos 100 millones de pesos para que compre vacunas. Y todos felices, pero yo investigando un poco me doy cuenta que el giro de la fundación no podía hacer, por ejemplo, el tema del vacunatorio, y me doy cuenta además que jamás compraron las vacunas. Ya. ¿Sabes?
Entonces, generalmente se crean algunas figuras para triangular, y triangular significa para que no se note que yo esta plata, ¿cierto?, la estoy sacando para acá y poniendo en el bolsillo de acá. Ya. Hago estas figuras, que fue lamentablemente lo que pasó de alguna manera con este tema que está tan en boga hoy día. El de Revolución Democrática. Sí, se asignaron a una corporación o fundación sin fines de lucro una cantidad de dinero que no se justificaba ni la cantidad de dinero y tampoco por el giro que tenía, de alguna manera, por decirlo giro, porque se supone que ellas no tienen giro porque se dedican a la beneficencia. ¿Ah? Entonces no cuadraba ninguna de estas figuras de las que hemos hablado. Paola, y aunque no está en la pauta, ¿es posible que una entidad pública como una Ceremi pase dinero a una fundación para algo? ¿Existe eso de manera común? En la medida que hablamos de trato directo, si es que se cumple el requisito, por ejemplo, yo, Ceremía, necesito comprar X cosas o contratar clases de repente. ¿Pero puedo donar plata? No. No, donar no se dona, por trato directo se contrata a una fundación, por ejemplo, para hacer clases, se da mucho. Y se da, y en buena lid se da, porque hay fundaciones que tienen profesionales capísimos en el fondo. ¿Ah? Si el tema es que cuando se usa ciertas figuras de la ley para desviar los fondos y hacer fraude a la ley. Pero también existe, eso quiero que quede claro, Paola, también existe la fórmula en que por más que sea mi amigo, mi hermano, mi esposa, lo que sea, también esa entidad o esa persona me está entregando el servicio, el más barato, el mejor. También como Ceremi o como gobierno puedo justificarlo frente a quien me investigue. Pero quienes han postulado alguna vez a un cargo público, hay inhabilidades e incompatibilidades. Ya. Y dentro de esas inhabilidades e incompatibilidades está el parentesco, la amistad. No puedo contratar, digamos, justamente para evitar, porque lo que busca la ley en el fondo es que yo no pierda el foco de la imparcialidad. Porque yo siempre, por ejemplo, si es mi hermano, mi amigo, siempre voy a tender a pensar que el mejor producto, porque me vincula un tema emocional, y la idea es que cuando yo destine platas que son de todos, ¿cierto?, sea el criterio más objetivo posible para que tengan buen uso esos dineros. Por eso yo siempre le recomiendo a las empresas y también a las instituciones públicas que creen una unidad de compliance, que es el cumplimiento de la norma con estándares éticos. Unidad de compliance. Sí. Escuchen lo que está diciendo Paola. Es unidad de compras, de cumplimiento éticos, cumplimiento con de la estándares norma en éticos. General. Sí. Sería como una pequeña contraloría dentro del servicio público. Qué bien planteado, algo así, Karin, ¿no? Me encantó, sí. Oye, Paola, a ver, espérate, quiero terminar con el último término, malversación de fondos públicos. Sí, ahí yo desvío los fondos, lo que hablábamos, desvío los fondos por una cosa distinta, y en el fondo es un delito que solo pueden ejecutar los particulares con los funcionarios públicos. Aquí hay como una colusión entre ellos para desviar los fondos hacia algo distinto. Porque ahí no puede estafar de alguna forma al Estado un particular, un civil, alguien que no trabaja con el Estado. No necesario. Podría hacerlo maquillando de alguna manera, ¿cierto? El balance, ese tipo de cosas, digamos. Pero el fraude como tal, lo ejecuta un funcionario público, ¿no? Desviando los fondos a través de la malversación, ¿cierto? Destinándolos a una cosa distinta para las que fueron, en el fondo, destinados o mandatados para ser usados. Paola, entonces, a ver, mira, los delitos de lo que de lo que le aclaramos a la gente: tráfico de influencias. Así es. Así, en pocas palabras, yo decirle a otro, por favor, haz esto. Sí. Cuando yo soy un particular con un interés y el otro es la autoridad. Claro. Luego vendría la malversación de fondos. Sí. Desviar fondos que estaban destinados a una cosa y los desvío a otra totalmente distinta, a hacer algo o no hacer nada. Los desvío directamente a mi bolsillo, digamos. Perfecto. Fraude al fisco. Fraude al fisco, yo tenía una cantidad de plata asignada para hacer algo, ¿cierto? Y me la quedo, derechamente. Me la quedo. Ni siquiera triangulo, ni siquiera maquillo en el fondo, nada. Sino que simplemente busco una figura de papel para quedarme con esa plata. Ok, ¿y hacer lobby? Hacer lobby, en el fondo, es buscar el beneficio directo de la autoridad sin pasar por ningún filtro de aquellos que la ley señala. Buscar el beneficio de la autoridad para mí. De la autoridad para mí, claro, para mí, para mi empresa. No para la misma autoridad, que se entendió No para la así. autoridad, no. Ya, solo perfecto. para mí como empresa, como pyme, como particular, como... Ok, Paola, y cuando Porque también puede ser para obtener un puesto de trabajo, ojo con eso, también. ¿También? Sí, claro. Yo podría ir donde la autoridad y decirle, oiga, sabe que yo estoy sin trabajo, ¿por qué no me contrata como, no sé... ¿Pero eso por qué está mal?
Porque hay un proceso y el proceso es Ah. empleos públicos. Ya, pero me refiero a que tú te refieres a que no se trata de que yo vaya directo a convencerlo, sino que tengo que hacer la postulación como cualquier persona. Por supuesto. Ya, si perfecto. yo voy directo a convencerlo, ¿cierto? Lo espero porque sé que a la salida de no sé qué claro. está, y le digo, oye, mire, qué sé yo, ese no es el proceso. Lo que busca la ley, todo está normado, lo que busca la ley es que el proceso se haga de forma transparente. Y que bueno, la autoridad me ve ahí mis datos dentro de empleospúblicos.cl y diga, este es el más idóneo. Claro, vea mi currículum, ¿cierto? Yo pasé por una prueba técnica y en el fondo las personas que entran al servicio público sean las personas idóneas y capacitadas para ello. Perfecto. Paola, ahora, todo este tipo de delitos que se ven a diario en la televisión, se ven en la prensa, sin embargo no están tan en contacto con la gente común. No. ¿Cierto? Sí. Es más un tema de gobierno, de cargos, de puestos, Sí. de municipalidades y cosas por ese estilo. ¿Qué sucede cuando esto ya es detectado? Ya sea por un medio de comunicación que llegue y lo denuncie y tienen que reaccionar, ya sea que lo diga la Contraloría o ya sea que se notó y definitivamente están en el caso en una fiscalía. ¿Qué penas puede tener? Presión menor en su grado mínimo a medio, 541 días a 5 años de privación de libertad. Pero espérate, ¿esto va dependiendo un poco del monto implicado? Sí, en el caso del fraude al fisco y en la malversación, sí, 40 UTM. De ahí para arriba. En el fondo sería estos 541. Siempre hemos hablado que el juez tiene un rango donde se mueve, ¿cierto? Y ese movimiento que le da, se lo da la ley, que dice que puede ir desde 541 días a 5 años, dependiendo del monto, dependiendo de si hay agravante, eximente, lo que hemos hablado en otras oportunidades. Y si en un funcionario público claramente es un agravante, porque el funcionario público se rige por estándares distintos. Ya, a ver, Paola, pero cuando estamos hablando de esto, ¿estamos hablando que alguien se puede quedar preso por 10 años? Sí. Pero cuesta un montón, me imagino. O sea, el problema es que nosotros no tenemos interiorizadas ciertas cosas. Por ejemplo, ocurren muchas veces dentro de las instituciones públicas que alguien se noticia de la comisión de un delito. Y una de las obligaciones que uno tiene como funcionario público es denunciar inmediatamente la comisión de ese delito al Ministerio Público o a las policías. Y muchas veces ¿Cómo no así? Sí, por ejemplo en este caso el caso convenios. En este caso convenio. Alguien supo. Alguien supo, Sí, se y lo no mandó a dijo decir nada. a la subsecretaria y la subsecretaria lo dejó ahí. No dijo nada, "Ah". dijo, ay, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Para qué Claro. voy a decirlo? Me voy a meter en lío, me voy a meter De en hecho, nunca se lo problema. dijo al ministro. Claro, nunca se lo dijo al ministro. Alguien podría pensar que ella está involucrada, pero quizás no. Quizás solamente no tenía conocimiento de que por ser funcionario público ella está obligada a denunciar la comisión de un delito. Obligada. Porque si no pasa a ser parte, en el fondo, de alguna manera, cómplice no porque no participó activamente, pero encubridor porque se quedó callada sabiendo que estaba ocurriendo esto. Ya. Y ahí entramos a jugar con las otras figuras del derecho penal que hemos hablado en otras ocasiones. Ok, y cuando estamos hablando de ley de lobby, estamos hablando también de alguna manera, o el tráfico de influencia, ¿estamos hablando de penas que pueden terminar en cárcel? La verdad es que si se comete un delito, sí, pero la ley del lobby lo que busca es regular esto justamente. Que no cualquiera vaya a hablar con las autoridades para pedirle cosas, en el fondo, o pedirle ayuda, o pedirle beneficios, ¿te fijas? Entonces, por eso existe esta plataforma y existe la plataforma de transparencia también. Perfecto. Donde yo busco enterarme de qué pasa con las instituciones públicas, señora, si usted quiere saber... Por eso cuando tú quieres hablar con una autoridad te dice, pero tengo que atender a la persona o le voy a pedir por ley de lobby. Ingresa a la plataforma lobby y pídame por ahí la reunión. Y la ley de lobby es justamente la que busca evitar el lobby, pero al mismo tiempo rebota en que puedo plantear otro tema. Claro, pero ahí va a depender, ¿cierto?, de la probidad de la autoridad, por eso es importante el valor de la probidad. Ya, perfecto. Ahora, Paola, ¿cómo diferencias todo esto de necesito ayuda, señora autoridad? Necesito ayuda, tú lo puedes plantear a través de corporaciones y fundaciones, te fijas, con un fin efectivamente concreto, que no implique dinero necesariamente. No, pero yo postular a fondos públicos. Ya, no, yo te hablo cuando una persona común y corriente tiene un problema, no sé, por decirte algo, tiene un cáncer y tiene que tratárselo en Houston y le sale 20 millones de pesos y si no se va a morir, pero si va, se va a salvar. ¿Cómo yo voy? Hay mucha gente que le pide ayuda a las autoridades, que le pide ayuda al alcalde, al consejo. ¿Eso es tomado dentro de esto? Si quiero pedir, mire, ¿sabe qué necesito para los pasajes? Para tal familiar. Sí, es que ahí no entra eso. Tenemos que entender que las autoridades no están para eso.
Ya. ¿Ah? Las autoridades están, por ejemplo, el alcalde está para gobernar, ¿cierto? Una comuna, ¿cierto? Representar por votación pública, ¿cierto? Y administrar los fondos, ¿cierto? De una comuna. Los legisladores están para hacer leyes. Entonces, muchas veces la desesperación que puede tener legítimamente una persona puede buscar esa ayuda, y eventualmente la autoridad como particular puede decir de su cuenta corriente, de su peculio, decir, sabes que yo voy a otorgarle un beneficio, pero no puede el alcalde decir, sí, yo voy a sacar esta platita de acá para beneficiar a esta persona. No, pero se trata en consejo o algo así, ¿puede ser? Puede ser. O cuando se hacen estos bingos, claro, para alguien, ahí puede ser. Ahí sí. O Paola, cuando hay un equipo platitas que son para una cosa y desviarlas distintas, eso por muy loable que sea el fin que yo persigo ayudando a esta persona, no puedo transgredir todas las normas legales para el beneficio de una persona. Claro, hay mucha gente que también llega, claro, a la alcaldía diciendo, ayúdeme. Claro. Porque tengo tal problema. Digamos, no te hablo de un negocio. No, te hablo de una persona en problemas. Pero lo que puede hacer uno es postular a fondos. Uno puede siempre educarse, enterarse, ver si hay fondos concursables para ciertas cosas, ciertos beneficios que entregan, por ejemplo, las farmacias que son populares. Que tienen municipios, sí, y que, por ejemplo, tienen los medicamentos más baratos. A veces la tarjeta vecino me significa descuento en montones de cosas. Ya. ¿Cierto? Y yo ahorro platita, ¿cierto? Como vecino de la comuna X, tengo X beneficios. Lo que yo encontré muy interesante fue, por ejemplo, la ley de Ricardo Soto. Ya. Había mucha gente que estaba en situación, ¿cierto?, de no tener beneficios, pero ellos no fueron a tocar las puertas, sino que fueron a tocar las puertas de una institución para que los beneficiara, fueron a tocar las puertas del legislador para que a través de una ley, en el fondo, se destinaran fondos a la ley de Ricardo Soto. Ok, Paola, y lo otro ya un poquito para ir cerrando. Cuando estamos en todas estas situaciones, ¿quién me va definiendo un poco esto es un delito o no? ¿Un fiscal? El Código Penal. Me lo va definiendo el Código Penal. Es donde están tipificados el decálogo de todos los delitos. No, esto es Código Penal, que acá lo traje para mostrárselo. Código Penal. Acá está el decálogo de los delitos. Si no está acá, no es delito. Porque sería ley penal en blanco y eso no está permitido. O sea, se crea la figura jurídica, se establece en una ley y de ahí en adelante empieza a existir como delito. Yo sé que es complejo de cómo entender, digamos. Puede ser una conducta reñida por la ley, pero si no está tipificada o no está descrita en el Código Penal, yo no podría decir que es un delito. Ok. Lo último, señor director, a la diputada de ahora, ¿se le va a juzgar como cualquier persona o cuando tú eres autoridad cambia el hay que desaforarla primero. Tiene un juicio previo que es de desafuero. Ya, pero el delito es el mismo, eso es lo mismo. Sí. Ya. Paola, gracias por haber estado. Gracias a ti, Karen. Como siempre, muy interesante. Ojalá que ustedes en sus casas hayan quedado más claros en esta situación que se está dando todos los días en la prensa, especialmente en la última semana, y que, bueno, concita la atención de todo el país, pero queremos muchas veces entenderlo un poquito más a fondo de lo que es solo la noticia, que de repente pasa y no la entiendes. ¿Puedo decir una cosita chiquitita? Que creo que es importante que las instituciones públicas están obligadas a transparentar lo que hacen, ¿cierto? Ya. Y si usted busca en la página web de ellos, dice transparencia. Usted puede pedir cierta información a las instituciones públicas para saber qué están haciendo con las platitas, ¿cierto? Ya. A través de ese link. Tenía que dar el consejo más maravilloso la Paola. Paola, gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Que tengan una linda semana. Igual. Nosotros nos vamos a un corte, no se vaya.